Amigos y hermanos, tengo unas preguntas para ustedes, creyentes y no creyentes, porque muchas iglesias en el mundo que se dicen cristianas o ateas, de diferentes iglesias y denominaciones, muchas enseñan que Dios fue manifestado en carne. Y otras enseñan que Dios no fue manifestado en carne. ¿Quién tendrá la verdad? ¿Jesucristo es Dios en la carne? ¿O Él nunca vino a hacerse carne? Porque Dios es espíritu. Y es imposible que Dios se haya manifestado en carne. Que no es posible. ¿Qué no saben que para Dios no hay nada imposible? Si la misma Biblia dice, la Biblia de usted que tiene una religión y dice que Dios no se pudo manifestar en carne, le están engañando. Su iglesia, sea como se llame, llámese Testigos, llámese Luz del Mundo, llámese como sea, en su iglesia le enseñan que Dios no vino a manifestarse en carne. Eso es lo que le enseñan y le están engañando. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Para usted, que le han engañado y le han dicho que Dios no se pudo manifestar en carne. O sea que Dios no es el Todopoderoso. Bueno. Vamos a leer Primera de Timoteo 3, versículo 16 en su Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué pasó? Para usted que le han enseñado en su iglesia que Dios no se manifestó en carne, porque Dios es un espíritu, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso es cierto. A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Dice la Escritura que el Hijo lo ha venido a manifestar, lo ha venido a dar a conocer. Porque a Dios no lo ha visto nadie. Nadie lo ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no se ve, no se puede ver. Hay un salmo, el Salmo 78, versículo 2, que dice, aquí habla el Padre, que es espíritu, y dice, abriré mi boca en proverbios, abriré mi boca en parábolas, dice el Señor. Salmo 78, 2. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Hablaré, dice el Señor. Aquí está hablando en el Salmo 78, 2. En los tiempos cuando se manifestó Jesús, ¿quién fue el que habló en parábolas? ¿Jesucristo? Y en el Salmo 78, 2, ¿quién está hablando? El Padre, Dios el Padre. Y dice, abriré mi boca en parábolas, o sea, proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Quién abrió la boca en parábolas? Dios. En Mateo 13:35, Jesucristo abrió su boca en parábolas. ¿Quién dijo que iba a abrir su boca en parábolas?
Dios mismo, en Salmo 78:2. Sabemos que Dios es Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. Eso lo sabemos porque la Biblia lo dice así. En Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, léalo conmigo. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el que estuve muerto y vivió. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo es Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. ¿Se ha leído donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Jesucristo es el Todopoderoso. Es todopoderoso. No es poderoso, es el Todopoderoso. Y va a venir. Y el que va a venir, Él prometió que va a regresar. ¿Quién va a regresar? Apocalipsis 1:8. El Todopoderoso. ¿Quién es el que estaba con Dios desde el principio? Lea Juan 1:1. El Verbo. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba con Dios. Y la palabra, el Verbo, era Dios. El Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, aquella palabra que era Dios mismo, Juan 1:1, se vino a manifestar en Juan 1:14. Y aquel Verbo, aquella palabra que estaba con Dios y que era Dios mismo, se hizo carne. Juan 1:14. ¿Por qué niega que Jesucristo se hizo carne siendo el Verbo que era Dios mismo? Juan 1:14. A usted le han enseñado de que Dios no se pudo ver manifestado en carne. Bueno, ya hemos visto que sí, el Verbo que es Dios mismo se vino a hacer carne. En Isaías 43, 10 y 11, Isaías 43, versículos 10 y 11 dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, Jesucristo, para que me conozcáis por medio del siervo del Señor, y creáis y entendáis que yo mismo soy, yo soy Jehová. Yo mismo soy. O sea, está hablando Jehová. Y el siervo que yo escogí, que es Jesucristo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Jehová no hay quien salve. ¿Quién vino a salvar a los pecadores? Jesucristo, el mismo Señor que tomó forma de siervo en la tierra, en la carne, se hizo hombre, el que vino a salvar a la humanidad, Jehová mismo. Isaías 43, versículos 10 y 11, para que vean que yo mismo soy, yo Jehová, yo mismo soy, yo me manifestaré ante los hombres en carne, para que me conozcáis y veáis y entendáis que yo mismo soy el que se manifestará. ¿Y quién vino a salvar a los pecadores? Jesucristo. Bueno. En Isaías 9:6,
tu Biblia, que la que tengas. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Habla de Jesús. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es el Hijo? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué nombre tomará el Hijo? Dios fuerte. Otro nombre, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Isaías 9:6. Esos títulos, esos nombres, son atribuidos a Jesús. Porque un hijo nos es dado. El Hijo es Jesucristo. Y esos títulos de Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, ese es Jesucristo. Pero usted puede decir, ¡ay no! Si nada más Dios es uno. Porque lo dice. Oye Israel, nuestro Dios uno es. No dice que sean muchos. Solamente hay un Dios verdadero. Lo sabemos. ¿Y qué pasa si la Biblia dice que Jesucristo es el Dios verdadero? No, ¿cómo creen? No. Él no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Señor, el Padre. ¿Verdad? ¿Por qué no lee conmigo Primera de Juan 5:20? Yo le invito a que lea su Biblia. Solamente hay un Dios verdadero. Estoy de acuerdo con usted. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero y la vida eterna? Jesucristo en la carne. Acuérdese que Dios es espíritu. Pero ¿cómo va a ser Dios Jesús? ¿Cómo va a ser Dios Jesús? No, porque Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que su Padre estaba en el cielo. Pero Jesús está hablando como hombre, como carne, no como espíritu, porque Dios es espíritu, no lo vemos. Él estaba clamando al Padre en espíritu, Él estaba sufriendo en carne propia. Porque está escrito que Él fue manifestado en carne, ya lo leímos. Entonces, ¿Él sentía dolor? Claro que Él sufría como hombre, como carne que Él era. Claro, Él clamaba a su Dios, a Espíritu, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él clamaba, Él sentía dolor, como hombre, como humano. Él clamaba al Padre, que es Espíritu. Él nunca dejó de ser Dios. Él tenía dos divinidades. En Romanos 9:5, yo lo invito a que lea. Romanos 9:5 dice, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Jesucristo mismo. Romanos 9:5. Colosenses 2, versículo 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad divina, de la deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado. Él es la cabeza de todo principado, Jesús. Colosenses 2, versículo 9 al 10. ¿Quién es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que fue anunciado en Isaías 7:14?
el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús. En Mateo 1:23 se cumple la promesa del Emmanuel que fue prometido en Isaías 7:14. El Dios con nosotros, Jesucristo. Hebreos 1, versículo 8 dice de esta manera: mas del Hijo dice, ¿de quién? Del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el centro de tu reino. ¿Cómo dice? Mas del Hijo dice, de Jesucristo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Jesús, por el siglo del siglo. Pero aquí se refiere a Dios Padre, ¿no? Léalo bien. Más del Hijo dice. Del Hijo. No dice, el Hijo dice a Dios, no. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Yo le pregunto a usted, en tiempo de Isaías, de los antiguos, no conocían el nombre de Jesucristo todavía. No lo conocían. Pero estaba anunciado que el Mesías vendría. Pero no era conocido el nombre de Jesucristo todavía. No era conocido. Isaías 52, versículo 6, dice así: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. El nombre de Dios no fue conocido en tiempos antiguos. Claro, conocían su nombre. Entonces, ¿por qué fue anunciado que en los tiempos futuros conocerían su nombre? ¿Cuál nombre? El nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo el Padre que hablo, yo mismo, y aquí estaré presente. ¿Quién estará presente? El que habló en Isaías 52:6. El Padre estará presente en aquellos días y conocerán mi nombre, el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo. Y en Isaías 52:10 dice de esta manera: Jehová desnudó su santo brazo. ¿Quién? El Señor. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. La verán, la salvación, ¿por medio de quién? De Jesucristo, que desnudó su santo brazo. Fue desnudado. Y dice, Jehová desnudó su santo brazo. ¿Quién? Jehová, el Padre, desnudó su santo brazo en la persona de Jesucristo. Pero es el mismo Jehová en la carne. Primera de Timoteo 3:16, ya lo leímos, pero vamos a repetirlo para que se le quede grabado en su mente, en su corazón. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién? Dios manifestado en carne. ¿Cómo le vamos a quitar a la palabra de Dios todos esos versículos que acabamos de leer? ¿Cómo le quitamos a la palabra de Dios? Le borramos, los quitamos, para que diga que Dios no fue manifestado en carne. ¿Cómo le quitamos todo esto? ¿Se lo podemos borrar a la Biblia? No.
o a usted que le enseñaron que Dios no es manifestado en carne, ¿lo engañaron? Su misma Biblia lo dice, léalo en su Biblia. Léalo. Usted, su iglesia, sea como la que sea, como se llame, pero que le hayan enseñado cosas que no están en las Escrituras, si es una secta donde está usted. Pero a mí me enseñaron que Dios es el único y que es uno nada más. Sí, la Biblia lo dice. Oye, Israel, nuestro Dios, uno es. Sí, lo dice. Uno es. Y ese mismo Dios, que es uno, ese mismo Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús. ¿O no lo dice así su Biblia? No se deje engañar. Dios lo ama. Y si no cree usted como está en las Escrituras, entonces Dios le va a tomar en cuenta todo eso. Dice la Escritura que vamos a ser juzgados por su palabra. Dice, mi palabra que he hablado, ella les juzgará. Lo dice el Evangelio. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. No por lo que usted cree, por lo que enseñó su pastor, sus falsos maestros. No, por la palabra de Dios. Y el Señor dice que Él fue manifestado en carne, Dios mismo manifestado en carne, por los versículos que oímos. Dios le ama. Cuídese mucho. Bye.